Buenas colegas, buenos días. Permítame Buenos presentarme, días. soy el profesor Blau Castañeda. Voy a estar a cargo del curso sobre indicadores y medición de impacto en proyectos. Este, sí se me escucha bien, ¿no? Sí, Sí, sí. Entonces vamos a ver la proyección un ratito. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo el PPT ya? sí, se Ok, ve, profesor. gracias. Ahora sí. Entonces vamos a empezar, miren. Eh, en este eh, En este curso vamos a dividir el desarrollo en dos partes, ¿no? Una parte va a tener que ver con todos los contextos con el que se hacen los indicadores y cómo se modulan estos indicadores en el sector público y cuáles son las características para el desarrollo, no solamente conceptual de los indicadores, sino también metodológico e instrumental de ellos. Primero vamos a ver en las clases que vamos a hacer esta semana el contexto para poder desarrollarlos y también la parte conceptual de los indicadores. Y a partir de eso ya vemos cómo es que se va hacia el desarrollo de los mismos y cuáles son las características de la construcción de los indicadores ahora en el país, ¿no? Teniendo en cuenta que este, cuando se trabaja en el sector público, hoy en el Perú se trabaja con cuatro tipos de intervenciones, que son las políticas, los planes, los programas y los proyectos. Ahora lo bueno es que como hay guía para hacer políticas nacionales y hay directiva y guía para hacer planes en el marco del sistema de planeamiento, y esto lo regula CEPLAN. Hay una guía para hacer indicadores, tanto para estas políticas como estos planes. Entonces ahí vamos a ver, diríamos, hacia el final de este bloque sobre indicadores, vamos a ver esa parte, ¿no? Cómo es la guía. Pero primero vamos a ver cómo se desglosa esto para ver cómo podemos aplicar mejor esas guías. Y la segunda parte es que hay programas, que son los programas presupuestales, que también tienen, en indicadores también tienen una guía, porque la metodología de programas presupuestales tiene una sintaxis asociada a la cadena de valor. Entonces, Ingeniero, también, sí, ingeniero, disculpe, el PPT todavía no está abierto, por si acaso. ¿no se ve el PPT? No, se ven los archivos, pero todavía no lo he abierto. Ah, eso preguntaba, a ver. Ya.
Ahí están viendo el PPT. Todavía no. No, sigue igual. Mm, qué raro. Y ahí, Igual. eso tiene el que no. A ver, espérense. Ahí tampoco. Igual, solo tenía que elegir la otra página. O sea, ya lo abrió, pero elija la otra página más. ¿Cuál otra página? No sé. Mm, ahí tampoco. No, igual. A ver, ¿cómo enredamos esto? La primera, cuando usted pone pantalla completa, cuando elige, ¿no? La Sí, presentación. sí. Ya, una vez que ha hecho eso, elija la pestaña donde está el PPT abierto, ¿ya? Eso estoy haciendo. A ver, ponga pestaña completa, pero aún no elija nada, yo le indico. Ya. Ponga pantalla completa. Ya, ahora ahí elija el PPT abierto. Ya. ¿No? Sí está abierto el PPT, ¿no? Sí. En su, Enrique, no sé qué pasa, pero ¿por qué no lo pasan ustedes mejor? Tú tienes el PPT. a ver, Y ya yo les digo, pues. espera un segundo.
Y ahí no se ve, Enrique. Todavía no se ve ahí. Mm, no sé por qué no se ve. Ya, yo sí veo ahí la... Ahora ya se ve la PPT. Y ahora se ve. ¿Lo puedes poner en pantalla completa o...? Ahí. Ya. Eso. Ahí déjalo. Ahí pásalo, por favor. Ya, pasa. La siguiente. La siguiente. Ya déjalo ahí. Ya, colegas. Vamos a empezar entonces. Miren, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se hace indicadores en el Estado es las características con las que tengo que mirar las entidades públicas en el Estado, ¿no? De ahí hay 4 características que debemos tener en cuenta. Uno es la parte política, ¿no? A diferencia de trabajar en una organización privada, diríamos, la parte política no interesa. En la parte pública sí, porque siempre el abordaje del Estado tiene una orientación ideológica para la toma de decisiones, que luego se expresa en sus prioridades, en las prioridades de gobierno. Luego, la segunda cosa es qué administran las entidades públicas. Y las entidades públicas administran 2 aspectos que también son importantes justamente para medir la intervención. Uno son los recursos, y en el plano de los recursos diríamos se pueden dividir en 4, ¿no? Los recursos normativos, los recursos presupuestarios o financieros, los recursos humanos y los recursos materiales, logísticos y ahora los tecnológicos. Lo tercero es que las entidades despliegan su funcionamiento en un ámbito territorial. Siempre tienen en el Estado las entidades un territorio en el cual pueden intervenir. Y lo cuarto es que las entidades públicas tienen una autoridad porque someten a los habitantes a ella, en el sentido, por ejemplo, de las condiciones, requerimientos, características con las que el ciudadano tiene que cumplir para que pueda acceder a la interacción que tenga con la entidad. La siguiente, por favor. Y en esa lógica, la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que se dificulta un poco más las condiciones de la gestión porque no todas las entidades actúan de la misma forma, no todas las entidades tienen el mismo rol. Y en esa lógica nos sometemos a 5 roles diferentes, ¿no? El primer rol es el rol gendarme, liberal o de policía, que es un rol donde la entidad tiene que esperar que se presente el problema público para actuar.
¿no? Es un primer rol. Justamente se le llama de policía porque justamente hubo un caso de la policía, ¿no? La policía puede estar patrullando, pero no interviene hasta que no haya un desorden interno, ¿no? Entonces, hay un tipo de entidades que tiene que esperar el problema público para intervenir. Hay otro tipo de entidades que interviene, que es interventora, en tres variantes, ¿no? Interviene para que el problema público no exista, interviene para que el problema público se resuelva e interviene para que una vez resuelto el problema no se vuelva a presentar en la realidad. Por ejemplo, pasa esto mucho en los temas de salud, ¿no? Se interviene con prevención, ¿no? Y promoción de la salud. O se interviene para que una persona que esté enferma eh, pueda recuperarse y estar sana. Eh, y interviene para que luego que ya está sana no vuelva a caer en esa misma situación. Y una de las cosas que se hace en salud a veces, en muchas enfermedades, en las que se puede hacer, es intervenir, por ejemplo, haciendo vacunación, ¿no? Entonces yo hago prevención para que no te dé una neumonía o para que no le dé neumonía a los adultos mayores. Hago atención cuando ya le doy la neumonía y para que no le pueda afectar la neumonía, lo que se hace es vacunarlo, ¿no? Entonces, de esa forma el Estado no espera el problema, diríamos, va detrás del problema. Entonces, hay un grupo de entidades que desarrolla ese despliegue. El tercer tipo de entidades es las entidades que hacen una intervención de bienestar. ¿Cuándo se hace ese tipo de intervención? Cuando las entidades, su atención es universal. Es para todos los peruanos y peruanas, o es para todos los que tienen el problema público, sin que ese todo sea todos los peruanos y peruanas. Por ejemplo, si yo intervengo para todos los niños y niñas, la atención es universal, aunque no todos los peruanos son niños y niñas, pero por ejemplo, si yo, una entidad que entregue servicio para todos, puede ser, por ejemplo, una municipalidad cuando recolecta la basura, no recolecta la basura para algunos de la calle, recolecta la basura para todos, ¿no? O por ejemplo, la RENIE cuando tiene que entregar DNIs, ¿no? No discriminan absolutamente a nadie. Entonces hay dos tipos de intervención de la lógica interventora. Uno es em, la intervención focalizada, porque a veces el Estado no puede intervenir en todos, pero focaliza en quién va a intervenir prioritariamente. Y dos, la intervención universal, ¿no? Cuando es universal, vuelvo a repetir, se vuelve un estado de bienestar. Entonces, la lógica de enseñarles esto es que la dinámica, si se van dando cuenta de la gestión de las entidades según el rol, es diferente. Y por lo tanto, las características, en este caso para el tema que vamos a ver, que es indicadores y medición y evaluación, es diferente también, ¿no? Luego está el rol subsidiario. El rol subsidiario es una entidad que da un servicio y lo primero que debe hacer es cobrar por el servicio. Pero muchas veces, por las características y condiciones con las que está creada la entidad, o por las características y condiciones que tiene los potenciales usuarios de esa entidad, a determinadas características que tienen estos usuarios, ante determinadas características que tienen estos usuarios, se le da la facilidad al usuario de que no pague por el servicio, ¿no? Eso se llama subsidio a la demanda. Y a veces lo que ocurre es que tú le dices a ese ciudadano, no vas a pagar por el servicio, pero tampoco el ciudadano tiene la posibilidad de acercarse hasta donde está el servicio. Entonces, a veces la entidad lo que hace es ir hasta donde está el ciudadano, ¿no? Ese es subsidio a la oferta, ¿no? Entonces, a veces un hospital hace una campaña itinerante, sale del hospital, hace campañas extramurales, o por ejemplo, hay una intervención que se llama las plataformas itinerantes de acción social, que es una intervención donde en una, en un,
una embarcación que está condicionada, van varias entidades públicas y navegan por los ríos de la selva y van visitando las comunidades. Claro, porque las comunidades para salir y llegar hasta donde está el Estado es complicadísimo, ¿no? Pero ahí el rol subsidiario no es solamente que no te cobro por el servicio, sino que voy hasta donde estás tú con el servicio. Entonces, esa dinámica también hay que apreciarla. Vuelvo a repetir, si se van dando cuenta, el rol es diferente. Y por eso, porque el rol es diferente, las entidades tienen una forma diferente de actuación, tienen una característica diferente de configuración de su funcionamiento. Y por lo tanto, no puedo usar el mismo indicador que uso en una entidad, lo puedo usar en otra, ¿no? Por esas condiciones. Y el último rol es el rol regulador. Ahí hay, diríamos, dos grandes casos. Cuando se regula la entrega del servicio privado, que principalmente lo hace instancias como Indecopi y las municipalidades, porque no, cuando el ciudadano como consumidor no recibe un buen servicio o ve que el servicio no se está dando bien, puede recurrir a estas instancias, ¿no? En la lógica, en el caso de Indecopi, por protección del consumidor, y en la lógica de, por ejemplo, las municipalidades para que se haga una fiscalización de cómo se está dando el servicio. Y el otro gran caso es servicio público. Entonces, cuando el servicio público se entrega, también se puede regular que se entrega adecuadamente. Y ahí hay tres casos de entrega de servicio. Cuando el servicio público lo entrega solamente el público, entonces se puede regular que se entregue bien, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que no me entrega bien un servicio, una entidad pública, puedo recurrir a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces ya la Defensoría hace la incidencia respectiva. Si una municipalidad no me da un buen servicio, puedo ir yo a ¿y por qué, por qué siento que no me dan un servicio? ¿No? Porque de repente el trámite es muy burocrático. O cualquier entidad, no solamente una municipalidad, que da servicios y veo que el trámite es muy burocrático, yo puedo ir a Indecopi, a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, y esta comisión actuar sobre la entidad para eliminar esas barreras burocráticas. Sí, también lo que dice la colega en el chat, también tiene razón, ¿no? Las autoridades sanitarias, como DIGESA, SANIPED, SENASA, sino que hay que ver a veces en torno a qué actúan, ¿no? Si es en torno a un servicio público o a un servicio particular, ¿no? Teniendo en cuenta las características y condiciones de la intervención. Pero entra en esa dinámica. Y luego está el caso de los servicios que son públicos, pero que lo entrega el público y el privado, ¿no? Por ejemplo, los colegios particulares y los colegios públicos, o las clínicas y los hospitales. Entonces, en esa dinámica también hay, la intervención, ¿no? O, por ejemplo, un laboratorio público con un laboratorio privado, en el caso, de, por ejemplo, de lo que puede hacer DIGESA en torno a los laboratorios, ¿no? Que están asociados a la intervención. Pero una vez que ya tengo esa sintaxis, hay entidades que se dedican a regular esas formas de desarrollo del servicio público. Y hay otro caso, que es el tercero, la tercera variante, en el caso del sector privado, sector público, disculpen, que es el servicio público, pero el público ya no lo entrega. Lo ha decidido no entregar temporalmente, por ejemplo, una concesión, ¿no? Las más comunes en el Perú son de carreteras, ¿no? Y para eso hay un regulador, que es Ocitran. Pero también hay las privatizaciones, ¿no? Y ahí está en el campo de las telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Y para eso hay un regulador, que es Ocitel. Entonces, la dinámica de explicarles esto es que para el caso, por ejemplo, de cada una de las entidades en la que uno está, tendría que ver cuál es el rol o cuáles son los roles que yo sigo, para que contra esos roles, yo en este caso del curso, pueda hacer el análisis de los
indicadores, ¿no? De cómo voy a medir la lógica de la intervención. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, y esto es como, esto que acabo de explicar es de manera general. Yo he tratado de hacer ya ejemplos específicos, pero el Estado peruano para eso tiene cierta estructura, ¿no? Y lo que interesa, lo segundo que interesa ya no es el Estado, sino el gobierno, ¿no? Y la característica que tiene el gobierno. El gobierno tiene tres características, ¿no? Que dice este artículo 43 de la Constitución. Es unitario. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno tiene tiene que actuar de manera unitaria, tiene que actuar de manera coherente y unidireccional. Y para que haga eso lo hace a partir de las políticas nacionales, ¿no? De partir de las políticas nacionales y a partir de la labor del gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional, como es el único nivel de gobierno, porque en el Perú hay gobierno nacional, regional y local, el gobierno nacional, que es el único que ve todo el territorio y tiene esa cobertura, tiene que hacer su análisis y su desarrollo de resguardo de esa característica de unitariedad. Entonces, en el modelo peruano, lo que hace el nacional es muy importante, rige el desenvolvimiento de las intervenciones públicas, ¿no? Y ahí el mandato que tienen las políticas nacionales, que son de obligatorio cumplimiento por todas las entidades en los tres niveles de gobierno. Luego está el nivel representativo, y en el nivel representativo la característica es que se eligen a las autoridades. Y por último está lo de descentralizado, que tiene dos condiciones, ¿no? Una condición es los niveles de gobierno, nacional, regional y local, y la segunda condición es el tema de las, de las dimensiones en las que ejercen autonomía. Según la Constitución tienen autonomía política, que les da atribuciones de función al poder político de representación, en este caso de la sociedad, dentro del Estado. Tienen autonomía administrativa que permite tener una distribución y separación de competencias y funciones, y ahí están las competencias exclusivas, compartidas y delegables, y tienen una dimensión económica. Ahí está lo fiscal y lo económico productivo, que lo suelen promover los niveles de gobierno. Esto porque es importante en el caso del Estado, porque las entidades del gobierno nacional deberían siempre analizar, y yo lo que tengo que hacer como entidad, lo tengo que hacer en el marco de la descentralización o no. Puede ser que no te toque, entonces lo descartas, sí, pero puede ser que sí te toque, entonces tienes que ver qué cosas vas a hacer con con el regional y el local. Y además, luego ver si tu competencia es exclusiva o es compartida. Si es exclusiva, depende solamente de ti y nada más que de ti. Y si es compartida, ahí tienes que hacerlo con los niveles de gobierno con los que compartes. Pero lo tercero es que puede ser que sea exclusiva y la pregunta es, ¿necesitas articularte con los gobiernos regionales y locales para hacer alguna parte de tu intervención? Porque como somos un gobierno unitario, la otra cosa que se puede hacer es articularse. Esa dinámica es la que hay que analizar. Por eso es importante tener en cuenta esos factores para hacer esta lógica de los indicadores y de los desarrollos de la evaluación. La siguiente, por favor. Y la otra cosa es, ya en la dinámica de la acción del Estado, ¿qué hace el Estado? Bueno, el Estado lo que tiene que hacer es gestión pública, ¿no? Todas las entidades públicas. Ya no, hemos visto el Estado, hemos visto el gobierno, pero el gobierno actúa a través de qué? De las entidades públicas. Todas las entidades públicas, ¿qué hacen? Hacen gestión pública. ¿Y qué es gestión pública? Es un conjunto de acciones y procesos donde las entidades tienden a lograr sus fines, es decir, para qué están creadas, sus objetivos, es decir, qué van a hacer, sus metas, es decir, ahí viene la parte que nos interesa de los indicadores, cuánto van a hacer. Y por eso que yo tengo que saber y cómo va en el cumplimiento de sus objetivos y sus fines. ¿Cómo lo veo? A través de las metas. Pero eso se hace en las entidades desde la gestión de políticas, o sea, todo tiene que estar en función a políticas públicas, en función a los recursos,
y las capacidades que tengo para usar esos recursos, y en función a los programas principalmente. ¿Por qué los programas principalmente? Porque yo les he dicho que hay 4 intervenciones, ¿no? Políticas, planes, programas y proyectos. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la gestión interesan mucho los programas porque mediante los programas es que entrego la parte de los bienes y servicios. Y lo que recibe la población no, o sea, sí se entusiasman porque hay una política, hay un plan, pero eso, diríamos, la política es una directriz, el plan es una configuración de lo que hay que hacer y cómo hacerlo, pero cuando hay un programa es cuando reciben bienes y o servicios. Y luego la otra parte de los proyectos, pero los proyectos dependen que existan programas, ¿no? Yo no puedo hacer un proyecto si no está asociado a mejorar la capacidad de producción de un servicio. Entonces, diríamos que de todas las formas de intervención, la más importante son los programas, ¿no? Pero esos programas responden a ciertas políticas. Entonces, en su entidad, ustedes seguro que tienen ciertas políticas que orientan lo que hace la entidad, tienen sus planes, pero donde está el contacto con la población a la que va dirigida la intervención que hacen ustedes es en los programas. De ahí la importancia de focalizar eso en la gestión. Esto es importante para poder luego saber qué voy a medir, ¿no? Ya no solamente que tengo que medir, sino qué voy a medir. Entonces, para poder diagramar bien eso, las entidades que tienen que tener claridad, primero, primigeniamente, porque para eso existe la forma de intervención del Estado, tiene que tener claridad sobre las políticas. ¿Y qué son las políticas en términos prácticos, no? Son curso de acción que siguen los gobiernos para, uno, adecuar, es decir, lo que vienen haciendo, adecuarlo a lo que necesita la realidad. Dos, continuar, continúas con lo que estás haciendo bien. Tres, generar, es decir, hay cosas que no estoy haciendo que debería hacer para las realidades que tengo. Y eso tiene que responder territorial institucionalmente. Territorialmente, ¿cómo se hace? Teniendo en cuenta lo geográfico y lo social. ¿Dónde voy a intervenir geográficamente y en quiénes voy a intervenir socialmente? ¿Qué características deben tener estas instancias en las que voy a intervenir? Y en lo institucional depende mucho de tus competencias y funciones, ¿no? En el Estado no puedes hacer más allá de lo que te permiten las competencias y funciones. Y todo eso debe responder a intereses, ¿no? Sociales, políticos, económicos. Y ahora entra un cuarto tema, está entrando, que es lo ambiental. En lo social, la palabra, diríamos, clave que debo conseguir es bienestar. En lo político, la palabra clave que debo conseguir es gobernanza. En lo económico, la palabra clave que debo conseguir es riqueza. Y en lo ambiental, que cuando uno está así abierto, está dentro de lo social, lo ambiental tiene que ver con sostenibilidad. Les digo esto porque también quiero porque muchas veces ustedes van a decir, mi intervención va dirigida a lo social, ya, entonces, ¿qué tengo que lograr? Por lo tanto, ¿qué tengo que medir? Si quiero lograr algo, para saber si lo estoy logrando o no, tengo que medirlo. Entonces, ahí es todo lo que vaya dirigido al bienestar. No, yo voy a intervenir para que podamos contribuir a lo económico. Entonces tienes que contribuir a la creación de riqueza. Siempre hay una forma de interacción, ¿no? Entonces, les digo esto porque a veces cuando desde las entidades se hacen indicadores, de frente se van a la guía de indicadores. Y en realidad, irte a la guía es irte al instrumento. Entonces, el error que cometemos en el Estado es que no sabemos la metodología, no sabemos por qué estamos aplicando el instrumento, lo aplicamos nada más, y luego no tenemos un contexto general de la aplicación, sino nos vamos a las cuestiones muy específicas. Entonces terminamos utilizando ciertos elementos que de repente no se contextualizan con la realidad. Por eso es importante saber esta parte conceptual de la acción del Estado. La siguiente, por favor. Bueno, y las políticas tienen su propio desarrollo y ojo, las políticas tienen dos tipos de indicadores. Los indicadores a nivel de objetivos y los indicadores a nivel de servicios. Entonces debo tener en cuenta las políticas.
Y claro, una entidad como la de ustedes de repente no hace políticas, lo hace el ministerio. Pero de repente en alguna de las políticas que hace el ministerio ustedes tienen que alinear su lógica de actuación. Y para hacer eso, a nivel de indicadores, por lo menos, ¿dónde los encuentran? En los objetivos y en los servicios que haya definido la política. Y de repente alguno de esos servicios está a cargo de su ámbito institucional. Eso es lo que tienen que chequear. La siguiente. La siguiente. La otra cosa que es importante es que la gestión no es estática a lo largo del tiempo. La gestión es muy dinámica. Y en lo dinámico que es la gestión, lo que hay que tener en cuenta es que la gestión puede cambiar a lo largo del tiempo. Y cuando tengo que cambiar la gestión para ponerla acorde al tiempo actual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer modernización, ¿no? Y a veces la modernización se confunde con reforma, pero la reforma es un poco más grande que la modernización. La reforma es la acción de volver a formar o a rehacer algo. Ciertamente, cada vez que hago reforma, tengo que aprovechar para hacer modernización, pero no toda modernización acaba en reforma. La segunda cosa es que la modernización, si se van dando cuenta, es más constante. La reforma no la hago a cada rato, ¿no? No a cada rato estoy volviendo a hacer las cosas. En cambio, modernizar sí, yo puedo ir mejorando la intervención, modificándola, haciendo un rediseño de la intervención, haciendo una reingeniería, haciendo una innovación. ¿Para qué? Para acomodar la intervención a lo que va necesitando la realidad. Y eso, hoy en día, la realidad puede ser muy cambiante. ¿De ahí qué tiene que ver eso con indicadores? Si se van dando cuenta, si es cambiante la realidad, yo no puedo de repente seguir con la misma lógica haciendo el indicador que estoy aplicando. Si cambia la gestión, yo tengo que ver cómo actualizo el indicador a esa lógica de intervención. Entonces, una cosa que pasa a veces es que las entidades miden de la misma forma todos los años sus intervenciones, cuando ya ese indicador no sirve porque la realidad cambió, ¿no? Es más, la entidad se moderniza y siguen con el mismo indicador. Entonces, no están midiendo realmente el cambio que están tratando de generar en la lógica de la intervención. ¿Y cuándo se acuerdan del indicador? Cuando les piden justificación de cómo es el desenvolvimiento cualitativo o cuantitativo de la intervención. No, el indicador te debería servir para empujar en un sentido la intervención y para que tú tengas claro cómo va la intervención en función a la dinámica con la que estás haciendo la labor dentro del quehacer público, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué busca la modernización? Sí, ahorita vamos con el ejemplo. ¿Qué busca la modernización? La siguiente, por favor. Busca estos elementos, ¿no? La equidad, busca la eficiencia y busca la calidad. Entonces, en esa dinámica es que tengo que valorar las condiciones de la intervención. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la equidad? La equidad es que se mejore las condiciones en las que se está dando el servicio a la población, de tal manera que no haya desigualdad, ¿no? En la dinámica de las condiciones con las que se haga la intervención, ¿no? Entonces, la modernización que busca entonces, busca que yo mejore la intervención pública para llegar de la misma forma a todos mis usuarios, a todos mis destinatarios. Entonces, es ese cambio que tengo que hacer en la lógica de la intervención. Entonces, por ejemplo, una cosa que se hace es, hoy en día, ¿no? Se hacen servicios digitales, ¿no? Ese servicio que yo lo hago presencial, lo vuelvo digital. ¿Y por qué lo vuelvo digital? Para que las personas tengan más acceso, que no solamente los que puedan ir a mi entidad puedan acercarse al servicio, sino que yo pueda llegar digitalmente a cualquier persona. Además, yo ahí pienso en la continuidad del servicio, porque estoy pensando en que no todas las personas pueden ir a la hora que yo quiero, pero si yo lo hago digital, 24/7 puede funcionar la intervención. Otra cosa es la eficiencia, ¿no? La eficiencia tiene que ver con el uso óptimo de los recursos que tengo, que son siempre
limitados en la consecución del mayor nivel de la intervención. Entonces ahí lo que busco desde mi espacio institucional es cómo entregar los servicios de tal manera que la estrategia de intervención me ayude a usar más racionalmente los recursos, en una lógica de que los recursos me sirvan para un mayor nivel de alcance, ¿no? Entonces, por ejemplo, uso plataformas digitales, ¿no? No el servicio, sino la plataforma digital que use. Va a depender mucho, ¿no? Si yo uso una plataforma digital pequeña, reducida, de repente con la afluencia que tengo los servicios digitales, va a colapsar la plataforma, ¿no? Entonces tengo que usar una plataforma acorde a las condiciones de desarrollo para darle un uso óptimo a los recursos, ¿no? En la consecución justamente de conseguir el nivel de logro de la intervención. Y luego está la calidad del servicio. La calidad del servicio tiene que ver con que el usuario esté satisfecho, la satisfacción, ¿no? Pero para que esté satisfecho, ¿qué tengo que lograr? Tres condiciones. Uno, que le cubra su necesidad. Dos, que les cubra sus requerimientos. Y tres, que le cubra sus expectativas. Entonces, por lo general, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, el ciudadano, cubrirle sus necesidades en función a ver sus problemas que tiene, ¿no? O lo que está esperando que tú le des como entidad pública. O a veces ni siquiera sabe qué le vas a dar, sino que tú le ofreces, tú le dices, yo te voy a dar A y B. Entonces tú le pauteas la necesidad. Entonces el ciudadano lo que hace es contra eso que le dices o contra eso que él espera, te cataloga si le estás dando eso o no, ¿no? Y en función a eso, cubre la necesidad. Luego están los requerimientos, la forma como él quiere que se le des el servicio, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que siempre quiere el ciudadano es que el servicio sea continuo, que el servicio esté cuando él quiere que esté, ¿no? La disposición. Entonces, si tú no le das de manera continua y si el servicio no está a la hora que tú lo requieres, no se siente satisfecho. Y luego está la expectativa. Oye, ¿cómo he visto que se da este servicio en otros sitios? O sea, o busca ahora la información, ¿no? Ahora tiene mucho acceso a información. A ver cómo se dan estos servicios en otros sitios. Y por lo general puede salir pues un nivel de estándar del servicio alto. Entonces ahí en esa dinámica es que hay que valorar estos elementos de la intervención. Entonces hoy la modernización se va catalogando por esos factores. Pero todos esos factores que yo estoy diciendo, los tienes que medir para saber cómo lo estás haciendo, ¿no? No es una cuestión solamente perceptible la lógica de la forma como lo estás interviniendo, ¿no? Porque a veces uno piensa que lo está haciendo bien, pero no se da cuenta de cuáles son los ámbitos de mejora que tiene la intervención. De ahí la importancia de los indicadores y de la evaluación. La siguiente. La siguiente, estos conceptos sobre modernización. Otro de los elementos que son importantes valorar en la lógica de la intervención ya dentro de la entidad. Ya hemos pasado si se han dado cuenta, hemos pasado del Estado al gobierno y ahora estamos ya analizando la entidad, ¿no? Que ese es, diríamos, el degradé con el que hay que hacer todos estos análisis. Cuando yo analizo la entidad, ¿por qué funciona de una o determinada forma? Porque hay tres elementos que se analizan en torno a la entidad. Cuando se diseña la entidad, primero se hace la organización, luego se hace la estructura, que termina en la estructura organizacional y organigrama, y luego se pone en funcionamiento. Para el funcionamiento lo que interesa son cuatro cosas hoy en día, ¿no? Uno es el servicio al ciudadano. ¿Cómo estoy dando el servicio al ciudadano? Dos, ¿cómo hago los procesos para transformar los recursos en esos servicios al ciudadano que generen cambios en el ciudadano? Hasta ahí llega la entidad, hasta que tú le cambies la vida al ciudadano que viene con un problema, que expresado en una necesidad, en una expectativa, y tú le cambias esa situación de problema por una situación de solución.
Tercero son los desempeños que tú tienes que entregarle a la sociedad. Ahora los desempeños que más interesan son la eficiencia y la calidad, justamente por los temas de modernización que hemos visto. Y lo cuarto es que todo esto se hace en una forma de gestión que está regulada en el Estado, que se llama gestión por resultados, ¿no? Entonces, no puedo hacer cualquier tipo de gestión o la gestión que a mí se me ocurra. Puedo hacer más que esa forma de gestión, pero no menos. Entonces, tengo que hacer la intervención en ese marco de gestión orientada a resultados, que trabaja con una metodología que es la cadena de valor, que se orienta en una perspectiva que es el valor público. Entonces ahora tengo que todo eso que estoy diciendo, tener la capacidad de medirlo, ¿no? A través de los indicadores y de evaluarlo para poder utilizar el conocimiento principalmente en la toma de decisiones, ¿no? La siguiente. Y entonces, ¿por dónde debo empezar esto? Por lo que dice la política de modernización. Dice que hoy día el Estado entrega bienes y servicios que no responden a las expectativas y necesidades de las personas, o sea, no tienen calidad, no tienen eficacia, no tienen eficiencia, ni a la creación de valor público. Ese concepto de valor público, ¿qué es? Ese concepto es un concepto creado por un funcionario norteamericano que se llama Mark Moore. Y en términos bien chiquitos, bien pragmáticos, el valor público se da cuando la entidad es capaz de lograr el mismo resultado en su población a la que va dirigida su intervención, sin diferenciarse por las características individuales que tiene esa población. Entonces, la intervención responde a las preferencias colectivas a partir de ser capaz de intervenir, de responder a las preferencias individuales. O sea, lo que dice Mark Moore es que los ciudadanos son iguales, pero no tienen las mismas condiciones, no tienen las mismas características. Por eso que a veces no se debe dar el servicio de la misma forma para todos. El servicio se va a llamar igual, pero no para todos se debe dar de la misma forma, porque no todos tienen las mismas condiciones. Cuando tú le das el servicio igual a todos y no entiendes la dinámica de tu usuario, de tu beneficiario, de tu destinatario, puede ser que a algunos les sirva el servicio que le estás dando y a otros no. Cuando tú eres capaz de lograr el mismo resultado, independientemente de las características que tiene el ciudadano, sociales, geográficas, entonces ahí tu servicio y tus resultados tienen valor público. Esa es la dinámica con la que hay que trabajar. Ahora, la siguiente. ¿Y por qué sucede esto? Dice la Secretaría de Gestión Pública en esa política. Porque hay inadecuado diseño de políticas. Ya, eso no depende de ustedes, depende del sector. Pero ustedes podrían ayudar a que el sector lo haga mejor. Hay inadecuadas estrategias de intervención, eso sí depende de cada entidad pública. Hay limitada capacidad de gestión interna, eso también depende de la entidad pública. Hay limitados procesos de seguimiento, evaluación y mejora continua, eso también depende de la entidad pública. Y a veces es insuficiente la apertura del Estado hacia el ciudadano. De estas 5 cosas, la que podemos medir todos los días es estrategia de intervención y capacidad de gestión interna. ¿Cómo lo medimos? A través de sistemas de seguimiento y evaluación. ¿Qué tenemos que hacer con lo que genere ese sistema de seguimiento y evaluación, que son datos, información y conocimiento? Es mejora continua, ¿no? Entonces, diríamos que en esas 3 causas está un poco la lógica del curso, ¿no? Y luego, claro, puedo, en base a toda la información que genero de la evaluación, a través de los indicadores y de las formas de evaluación, tener un estado abierto. ¿Qué significa un estado abierto? Un estado que esté aperturado hacia las personas. Primero, que sea transparente. ¿Pero qué le vas a transparentar? Información y conocimiento. Luego, que sea participativo. Es decir, en base a esa información y conocimiento que recibe la población, pueda participar, pueda desarrollar una interacción con la entidad. Y hoy en día
también lo último que ha salido, bueno, lo último que estamos haciendo acá en Perú, pero que no es novedoso en el mundo, es el tema de la colaboración, ¿no? Ahora hay todos los mecanismos de co-creación en el Estado, ¿no? Que se están impulsando en varios países, ¿no? La co-creación, que es la colaboración en la creación de las mejoras o de nuevas intervenciones, de la mejora de las existentes o nuevas intervenciones. Pero nuevamente, para poder hacer eso, tienes que darle información al ciudadano, ¿no? El ciudadano no puede entrar a ciegas a colaborar, porque de repente no colabora, más bien estorba. Entonces, ¿y cuál es la ganancia de darle información al ciudadano? Que el ciudadano la puede hacer, hacer una auditoría social de esa información. Tú le dices, no, mira, acá estamos nosotros llegando a tanta población. El ciudadano dice, pero no llegas a mí, ¿no? O sí, estás llegando a esa intervención, pero no en donde se necesita. Entonces, el ciudadano es el que tiene una mejor forma de representación de estos enfoques. Eso no significa que el ciudadano tenga la razón, ¿eh? Es su percepción, es su análisis, dependerá de muchas veces de sus respaldos para que tú puedas entrar en interacción. Pero bueno, estos son elementos, vuelvo a decir, obligatorios, ¿no? Ojo que las políticas nacionales les he dicho que son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, esto que está en la política nacional tiene que ser de cumplimiento obligatorio. La siguiente. Entonces, esto es informativo, eso es hacia dónde va la política. Y si se dan cuenta, habla de calidad, habla de resultados en la lógica de ser oportuno y eficiente. O sea, en términos de indicadores, habla de calidad, habla de logros, que es eficacia, habla de oportunidad, que es productividad, y habla de eficiencia, ¿no? Me interesa esa partecita, ¿no? Del mandato, ¿no? Para que sepan cómo deben ustedes medir sus servicios, porque ustedes tienen que cumplir la política, ¿no? En esta lógica de situación futura. La siguiente. Y hay un modelo para hacer, ¿no? O sea, si yo quiero cumplir este tema de modernización, hay un modelo. Pero como esta clase no es de modernización, yo lo único que quiero relevar del modelo, si se dan cuenta, es que una componente transversal al modelo es el seguimiento, la evaluación y la mejora continua. Entonces, esa componente transversal es la que yo tengo que desarrollar dentro de las entidades, ¿no? Para poder valorar qué tan modernizado estoy, qué tan alineado estoy, y si estoy modernizado, qué tanto estoy cumpliendo con las políticas, con estrategias, con los bienes y servicios, con la gestión interna y los resultados. Entonces, por eso es importante esa componente, que es la que me interesa relevar para el curso, ¿no? La siguiente. Y bueno, ¿cómo hacerlo, no? Entonces ahí tengo que chequear los lineamientos de la política. Dice que tengo que implementar la gestión de la información. Entonces la pregunta es, ¿tengo data? ¿Estructuro la data en función a los indicadores? ¿Eso está en un sistema de información? Ese sistema de información aborda todo lo que tengo que analizar de la intervención pública. Esa es una cosa que tengo que valorar. La segunda dice que hay que hacer gestión del conocimiento. O sea, la información la tengo que transformar en conocimiento. Ahí ya no te ayuda solamente los indicadores, sino te ayuda la evaluación que hagas con esos indicadores. ¿Y cómo hago gestión del conocimiento? Mínimamente tengo que ver el conocimiento tácito y explícito. Y en función a eso, tengo que administrar el conocimiento. Y luego tengo que usar el conocimiento para luego producir más conocimiento. Bueno, por lo general las entidades no hacen eso, ¿no? La lógica de esta charla que voy a hacer esta semana es que lo que yo voy diciendo es lo que debería tener las entidades. Y ustedes hagan su propio acto de contrición, porque yo no conozco mucho la entidad en la que trabajan ustedes, ¿no? Al nivel que ustedes la conocen. Entonces ustedes hagan su propio acto de contrición. Todo eso que está diciendo el profesor Blado, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Qué tengo o no tengo? Para hacer indicadores y para hacer evaluación, ¿no? Porque claro, si no son conscientes de lo que tienen y no tienen y les enseñamos el curso y de frente nos vamos a los indicadores, puede ser que luego no lo puedan aplicar todo lo que se pueda hacer, ¿no? Lo tercero, tiene que haber mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados. ¿Qué es el resultado? El cambio que sucede en la población a la que va dirigida la intervención. Ese es el resultado. Entonces, ¿tengo seguimiento y evaluación? Bueno, el seguimiento se hace mediante
indicadores. Y la evaluación se hace mediante metodologías de evaluación, ¿no? Entonces, esas son las dos sintaxis. Ambos, tanto el seguimiento como la evaluación, en términos de ciclo de política pública, están en la evaluación, pero son formas diferentes, diríamos, de hacer la evaluación. Entonces, tengo que chequear si estoy desarrollando eso o no. Y por último, ya, sí hago los indicadores, sí hago seguimiento, sí hago la evaluación de diferentes formas de evaluación. La pregunta clave es si hago mejora continua y hago innovación con ese conocimiento que genera la evaluación. O sea, lo uso para identificar ámbitos de mejora, hago planes de mejora, lo uso para identificar ámbitos de cambiar la trayectoria de la gestión institucional y ahí hago innovación, es decir, hago cosas novedosas o hago cosas nuevas que nunca se han hecho. Esa es la pregunta que debo responder. Si no lo hago, bueno, la política de modernización te da esa orientación, ¿no? Ahora que lo puedes hacer y te da esta justificación para implementarlo en la lógica de la realidad institucional que tienes. La siguiente. La siguiente. Bueno, la anterior. Esto es rapidito nada más. Ahora, la política ha hecho algo bien interesante. Ha creado un nuevo servicio, ¿no? Los servicios normales que van al ciudadano y los servicios administrativos, cuando dan servicios a otras entidades. Entonces, esos dos servicios los puedo medir. No sé si en el caso de ustedes dan servicios a otras entidades públicas, pero si lo dieran, esos también se llaman ahora servicios. Eso que haces con otras entidades públicas se pueden catalogar como servicio. Entonces vas a poder también hacer la medición en torno a esos factores, ¿no? Porque son los servicios los que han visto que tienen que cubrir las necesidades expectativas, tienen que hacerlo con calidad, tienen que hacerlo de manera eficaz, tienen que hacerlo de manera eficiente, tienen que hacerlo de manera oportuna, ¿no? Que son lo que vimos en la política. La siguiente. La siguiente. Bueno, y todo lo que les he contado, porque a veces los colegas en el sector público dicen, pero profesor, eso que usted ha dicho es teoría, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde dice? Bueno, lo de gestión para resultados y valor público está aquí, por si acaso, en el reglamento del sistema administrativo de modernización. Como ustedes sabrán, lo que diga un sistema administrativo se tiene que hacer, ¿no? No hay otra forma de hacerlo, ¿no? Así no nos guste, ¿no? Si mañana presupuesto público dices, así se hace la ejecución presupuestal, así lo tienes que hacer. No tienes mandato como para modificarlo. No es que yo no voy a hacer certificación y voy a hacer de frente, comprometer y devengar. No, no se puede. Tienes que certificar primero. Y si no certificas, no se ejecutan los recursos. ¿Y por qué está así? Porque el sistema administrativo lo dice. No, yo quiero contratar de frente con el contratista que a mí me gusta. No se puede porque el sistema de abastecimiento no dice así. No, yo quiero controlar la tesorería, el girado y el pagado de esta forma. A mí me gusta. No, tienes que cumplir la directiva de tesorería. Porque eso es un sistema administrativo. Yo quiero hacer el plan como yo quiero. No, no puedes. Tienes que cumplir la directiva de planeamiento. Entonces, los sistemas administrativos, así no nos guste, algunas cosas hasta están mal a veces, tú te das cuenta que tienes que hacerlo. Entonces, en el caso del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, gestión para resultados. Y esa gestión, que es un modelo de gestión que tiene que identificar y adoptar las entidades y que tienen que contribuir a la creación de valor público, que les he comentado hace un momento. ¿Cómo se hace? Dice lo básico que hay que hacer, delimitar los resultados orientados a resolver un problema público, potenciando la oportunidad previa identificación de los bienes y servicios de los que habla la política de modernización o la regulación a emitir. Segundo, tengo que hacerlo con excelencia y tratando de cumplir los compromisos y aumentando la capacidad de acción de los servidores públicos. Y para eso hay que aplicar mecanismos conducentes a mejorar la productividad y la eficacia. Ahí nos da dos dimensiones de desempeño. De estas dos, ciertamente la productividad no se está midiendo. De repente en algún momento les voy a hablar de eso porque cualquier rato ya comienzan a pedirnos indicadores de productividad, pero ciertamente todavía nadie lo está midiendo. Y luego está la eficiencia que todo el mundo lo pide, la eficacia que todo el mundo lo pide. Y luego dice el de usar sistemas, y ahí entra el curso que estamos haciendo, ¿no? Usar sistemas de información para monitorear y evaluar las intervenciones públicas y para hacer toma de decisiones basada en la evidencia.
Entonces ahí te habla de data, información, sistemas de monitoreo, de seguimiento y evaluación, toma de decisiones que se hacen en función a conocimiento, porque dice basado en evidencia, y te habla de gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, toda la dinámica de lo que hay que hacer. Entonces, no es hacer indicadores nada más, es yo, oye, ¿por qué hago el indicador? ¿Para qué lo hago el indicador? ¿A dónde me va a llevar el indicador? Hago evaluación, peor todavía. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿En qué contexto lo hago? ¿Cómo va a ser la utilidad? ¿Hasta dónde debo llegar? Bueno, si se dan cuenta, tengo que llegar tanto en el seguimiento como en la evaluación hasta la toma de decisiones, ¿no? De nada me sirve hacer, y claro, si tomo decisiones, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar, voy a hacer rediseño, voy a hacer reingeniería, voy a hacer innovación, ¿no? Porque en eso voy a tomar decisiones, voy a hacer mejoras. Mínimo voy a modificar algunas cosas cuando hago esas mejoras, la lógica de la intervención. Entonces, la ruta es modificaciones, rediseño, reingeniería, innovación. Esa es la ruta crítica en la que puedo usar el desenvolvimiento de la intervención. Pero tiene que estar basado en esos indicadores que se hacen, que se utilizan para hacer seguimiento principalmente, y en los indicadores que se usan también para hacer la evaluación. La siguiente. Y bueno, de todos los medios a los que hace alusión la modernización en el sistema, uno de los que diríamos debo tener en cuenta es la gestión del conocimiento, que es poco lo que se hace, ¿no? Pero es un medio importante. Claro, para hacer gestión del conocimiento, antes que tengo que hacer seguimiento y evaluación. Para hacer seguimiento de la evaluación, antes que tengo que hacer sistemas de información. Para tener información, antes que tengo que hacer datos, ¿no? Entonces, todo eso es la estructura. Dato, información, conocimiento y la gestión del conocimiento que genera sabiduría. Por eso que a partir de la gestión del conocimiento yo voy a poder estructurar más evidencia para la toma de decisiones. La siguiente. La siguiente. Entonces entramos a la evaluación. ¿Cómo empieza la lógica, la sintaxis de la evaluación en el sector público, ¿no? ¿Por dónde empieza, en realidad? Empieza por la preocupación del gasto público, ¿no? Ahí empieza la preocupación, ¿no? Y es normal, primero, y solemos hacer hasta ahora eso, ¿no? Medir principalmente el gasto público. Pero luego los evaluadores se dieron cuenta que no se podía medir solamente lo que había gastado, sino se podía medir durante la ejecución del gasto público. Entonces comenzaron a medir la ejecución. Y luego se dieron cuenta que esa evaluación les permitía mejorar la asignación de los recursos y comenzaron a medir la asignación. Y luego se dieron cuenta que no solamente podían evaluar el gasto público, podían evaluar cómo se estaba haciendo la intervención, que no tiene nada que ver con el gasto público. Es decir, con qué procesos, con qué acciones, con qué actividades, con qué tareas, con qué capacidades, con qué medios, hasta de las personas, ¿no? Por eso que se puede evaluar hasta el desempeño de las personas, ¿no? La gestión del rendimiento en el marco del sistema de recursos humanos. O sea, muchas cosas pueden ser evaluables. Entonces comenzaron a darse cuenta que la dinámica de la evaluación podía ampliarse en la lógica de las condiciones con las que se puede hacer la intervención. Entonces, eso ahí diríamos te marca una pauta de diferenciación. Entonces, la evaluación se comenzó a ver como una herramienta más que ayudaba a la gestión y a la ejecución de las intervenciones públicas, no tanto por nivel de políticas, planes, programas y proyectos. La siguiente. Entonces, es importante saber por qué voy a evaluar. Primero, porque aumenta la calidad de lo que planifique. Segundo, porque mejora la gestión. Tercero, porque permite obtener un aprendizaje continuo. Cuarto, porque con eso puedo rendir cuentas se llama así, ¿no? De los gerentes a las autoridades y de las autoridades hacia la sociedad. Y tercero, porque puedo comunicar lo que está pasando con la intervención de manera diferenciada, ¿no? En cada parte de la intervención, para cada zona de la intervención, inclusive puedo llegar hasta en lo que pasa en cada ciudadano al que brindo el servicio, cómo está la intervención. Y esa información puede ser cualitativa y cuantitativa, no solamente cuantitativa, ¿no? La siguiente. Ahora, ¿para qué evalúo entonces? ¿No? Primero, para generar información,
2, para tener un buen control administrativo, legal y financiero de la intervención. 3, para incrementar la transparencia. 4, para racionalizar la toma de decisiones, es decir, para tomar decisiones basadas en la evidencia, para hacer reformas, para poder formar a los implicados en las intervenciones, es decir, para ver qué capacidades necesito tener en el recurso humano. Ojo, es diferente a la evaluación de desempeño. También esa sirve para ver qué capacidad necesito, pero yo a partir de lo que pasa en la intervención me puedo dar cuenta dónde están los espacios de mejora. Y dentro de los espacios de mejora, de repente voy a necesitar en esas modificaciones, rediseño, reingeniería, innovación, darle capacidades al personal. Ver que la intervención sea legítima, porque le voy a dar información de cómo está la intervención a la sociedad. Analizar con información la posibilidad de hacer más efectiva la participación ciudadana. Y por último, impulsar el aprendizaje, ¿no?, con la gestión del conocimiento y la innovación, con que ese conocimiento nos ayude a valorar cómo ir hacia cosas novedosas y nuevas en la intervención pública. La siguiente. Entonces, en esa dinámica es que la política habla de estas sintaxis de seguimiento, evaluación y mejora continua, ¿no? Entonces, esta dinámica está asociada a poder aplicar estos elementos a nivel de las políticas, de la regulación, de la estrategia, de los bienes y servicios, de la gestión interna, también puedo evaluar la gestión interna, y los resultados, ¿no? La siguiente. Y hacer gestión del conocimiento, ¿no?, que es la otra dinámica de la intervención. Y eso que comprende identificar y documentar el conocimiento para mejorar la gestión interna hacia adentro y para mejorar la toma de decisiones de la entidad hacia afuera. Y a partir de eso, generar, pues, aspectos que nos ayuden a aumentar nuestra capacidad de actuación, ¿no? Principalmente de los servidores públicos o de lo que se hace desde cada una de las entidades o inclusive entre las entidades en la dinámica de aumentar la capacidad de ejecución de las funciones sustantivas, ¿no? Y eso ayuda, pues, a promover ciertos énfasis, ¿no? Como por ejemplo la transparencia, la seguridad jurídica, es decir, cómo estás actuando en favor del ciudadano en base al cumplimiento de la legalidad, la productividad, la eficacia y la eficiencia, que son de las dimensiones más usadas, ¿no? De esas tres, la más usada es en realidad la eficacia y la eficiencia. Está por todos lados, en las directivas, en las guías, en los manuales, en los decretos, en las leyes. Siempre la gente habla de la eficacia y la eficiencia. La siguiente. Entonces, en ese contexto de desarrollo de la evaluación, hay que tener en cuenta los parámetros también de cómo hacer esto desde el punto de vista de la experiencia internacional. Y entonces en la experiencia internacional todo esto se hace en el marco de una teoría que se llama nueva gerencia pública, ¿no? Esa es la teoría que ahora se detenta para desarrollar todos estos factores, que busca reestructurar sistemas y procesos a la interna, empoderar a los diferentes niveles jerárquicos de la intervención, desburocratizar, es decir, hacer simplificación administrativa, pero lo más importante, orientar todo en los resultados, ¿no? Ya hemos dicho que son los resultados, es la situación de solución a los problemas públicos que tiene la sociedad a la que va dirigida la intervención que yo estoy haciendo. Entonces, cuando soy capaz de cambiar la situación de problema a la situación de solución, esa situación de solución son los resultados en los que tengo que encaminar la intervención. Y hacia eso va dirigido todo el análisis y desarrollo de la intervención pública. ¿Por qué es importante? Porque hacia eso tengo que dirigir, en este caso, los indicadores y la evaluación. La siguiente. La siguiente. Y bueno, esta teoría tiene pues algunos objetivos que promueve. Vuelve a salir las mismas dimensiones de desempeño, ¿no? La eficacia, la eficiencia, la productividad, todo eso en un marco de transparencia. Bueno, los indicadores ayudan justamente en los sistemas de información, seguimiento, evaluación y la medición de esas evaluaciones ayuda justamente a cumplir este objetivo. La estrategia es que la intervención tiene que ser flexible, tiene que acomodarse, adecuarse a las características de la realidad y tiene que ser enfocada en los resultados. Y dice otras cosas, pero lo que me interesa a mí es esa parte que tiene que ver con el curso, que es la información, ¿no?
Una cosa que es importante relevar aquí es que sin información es difícil hacer gestión en el marco del, del seguimiento, del monitoreo, de la evaluación, ¿no? Entonces la información es muy importante, pero para que esa información sea buena, tiene que cumplir tres cosas que dice la teoría, ¿no? Pertinente, es decir, que sea sobre aspectos que están pasando en la realidad. De calidad, ¿qué quiere decir? Que sea justamente lo que se necesita para hacer el seguimiento, la evaluación. Y que sea oportuna, es decir, que llegue a tiempo, ¿no? No que esté a destiempo la información, ¿no? Y esa información debe servir para hacer el control de resultados. ¿A través de qué? De indicadores, de metas de esos indicadores y de responsabilización. La responsabilización es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque en función al responsable yo puedo luego hacer lo que es la mejora continua, ¿no? Entonces ahora el enfoque no es punitivo en la evaluación, ¿no? Antes era punitivo y por eso se dejó de evaluar, ¿no? Ahora el enfoque es de mejoramiento. Si no te está saliendo bien las cosas, hay que mejorar las condiciones de desarrollar la gestión. Y el segundo hito es, si te están saliendo bien las cosas, hay que incentivar que esos niveles de rendimiento no bajen. Entonces, eso de ahí está en la teoría, esta teoría de gestión. Lamentablemente no puedo explicar mucho de estos temas porque el curso está muy focalizado en los indicadores, pero tiene esa dinámica en la lógica de la intervención para este caso. La siguiente. Y la otra cosa que ayuda también en el seguimiento y la evaluación es el enfoque de gestión, que es la gestión orientada a resultados. Que hemos dicho que tiene que ser con valor público, así está en la norma, y para eso hay que trabajar con la cadena de valor. Pero ¿dónde se expresa el valor público? En los resultados. Pero para que los resultados tengan valor público, para que los cambios en el ciudadano se adecúen a las características y condiciones de la sociedad, entonces hay que orientar los productos, ¿no? Entonces el producto tiene que tener valor público. Entonces ahí es donde se trabaja. Entonces una cosa que ahora se está haciendo, las entidades es que están también poniendo indicadores para ver si tus productos y tus resultados tienen valor público. Y para eso, en términos técnicos, la siguiente, hay que trabajar con una claridad en el ciclo de gestión. Entonces, yo, ¿cómo entro a la vorágine de la intervención pública? ¿Desde dónde tengo que hacer seguimiento? Miren, todo el ciclo de gestión, ¿no? Yo tengo que hacer seguimiento y evaluación a toda la gestión. Pero ¿dónde empieza la gestión? En la situación social, que se acerca al Estado y que luego el Estado, a través de sus objetivos de gobierno, decide atenderlo. ¿A través de qué? De sus entidades públicas, sus unidades estratégicas de actuación. ¿Para eso qué usa? Un presupuesto fiscal. En función a ese presupuesto fiscal, le entregan recursos y lo que hace el Estado es definir una cartera estratégica de programas y estrategias. Ustedes deben tener programas y estrategias que contienen una cartera productiva, que puede ser tres cosas que ustedes hagan, ¿no? Servicios, que es lo que más hacen las entidades, actuaciones de representación, de articulación, de relacionamiento, entre otras, regulación, no sé si hace su entidad regulación, pero algunas entidades se dedican a regular. ¿Qué se regula? El comportamiento de las personas, el comportamiento del mercado y el comportamiento del propio Estado. Y luego que ya tengo esa cartera productiva, yo defino los objetivos de producción. ¿Cuánto voy a hacer? En función, claro, a los recursos y las capacidades que tengo. Y luego ya empiezo a ejecutar. Comienzo a ejecutar a partir del presupuesto. ¿Y qué ejecuto? Procesos productivos que transforman esos recursos en una producción realizada. Esa producción se tiene que entregar, pero ¿cómo se entrega? Asignándola social y geográficamente, distribuyéndola a quien lo necesita y asegurándonos que cuando esa intervención le llega al ciudadano, ese ciudadano lo consuma y lo use bien. O sea, ya no es solamente entregarle el servicio, sino tengo que asegurarme que lo consuma y lo use bien, porque cuando lo consume y lo usa bien, es que hay cambio en su situación de problema. Y tenemos ahí lo que se llama un resultado. Ese resultado que debe generar en toda la sociedad impacto. Y ese impacto que debe generar en esa situación social, que el problema primero se controle, luego que el problema se comience a reducir y luego que el problema se comience a eliminar. Pero para hacer todo eso,
este ciclo de gestión lo tengo que repetir una y otra vez, una y otra vez. Y para saber si lo estoy haciendo bien, ahí es donde entra los indicadores, el seguimiento y la evaluación. Y además porque las intervenciones, por más que se hayan solucionado los problemas, pueden ser permanentes. También tiene esa dinámica en la lógica de la intervención. La siguiente. Entonces, ¿por qué evaluar? ¿No? Ya entrando en la materia de la evaluación. Primero porque la evaluación como principio nos va a dar acciones de legitimidad, ¿no? Segundo, porque nos va a permitir actuar con transparencia, ¿no? Porque le vamos a poder dar información a la gente de lo que estamos haciendo. Tercero, porque la evaluación la podemos estructurar en función a una racionalidad, o sea, se razona cómo se evalúa, para qué se evalúa, ¿no? Ya no se hace evaluación porque tengo que evaluar, ¿no? Y porque nos permite ser coherentes con lo que está pasando en la lógica de la intervención. Lo otro es la flexibilidad que tiene que tener la evaluación, es decir, tiene que acondicionarse a las diferentes dinámicas de la intervención. Y tenemos que hacer una evaluación que sea eficaz, es decir, que logre su cometido y que sea eficiente, es decir, que tampoco me use los pocos recursos o los mínimos recursos que tenemos para la evaluación de manera óptima y que conseguimos esos logros. El problema que tenemos en el Estado es que sí tenemos ahora ya indicadores, ¿no? Las entidades trabajan con más indicadores, pero no le ponemos plata a la evaluación. Pensamos que eso lo vamos a hacer en adición a nuestras funciones. Si no todos los indicadores, como van a ver en este curso, se puede hacer en adición a las funciones, ¿no? Por ejemplo, una evaluación de impacto puede costar millones de soles, ¿no? Por las características que tiene, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos en su momento a comentarles eso. Entonces, el enfoque de la evaluación tiene que ser integral y holística. O sea, yo tengo que evaluar mirando el todo siempre. Tiene que ser plural y participativo para poder entender toda la dinámica de lo que va sucediendo en la intervención. Tiene que tener una concepción reticular de cooperación de los diferentes actores y una orientación analítica, analizar, formativa, formar conocimiento y conclusiva, decir cómo está la intervención. Y bueno, y tiene que tener una estrategia de utilización de resultados. ¿Para qué estoy haciendo la evaluación? Pero eso desde antes que haga la evaluación ya tengo que saber para qué lo voy a hacer, en la lógica del dimensionamiento de la intervención. Entonces la evaluación tiene que asegurar coherencia en el discurso político para poder tener un buen plan de intervención, diseño de una metodología que incorpore lo que pasa en la intervención, todo lo que pasa en la intervención, un enfoque participativo que comentábamos y generar información y transparencia, ¿no? Para poder entrar en una mejor interacción y que sea útil la evaluación para la conclusión de la lógica en la que se va haciendo la intervención. Y nos debe dar aprendizajes que incidan en los futuros ejercicios de planificación de la intervención pública. La siguiente. La siguiente. La siguiente. ¿Por qué evaluar entonces? No, la siguiente. Esto ya lo hemos visto. La siguiente. Entonces, la evaluación hay que verla también como parte del ciclo de política pública, ¿no? O sea, ¿por qué se hace? Porque forma parte del ciclo de política pública. Y otra cosa que pasa con la evaluación es que, si bien en el ciclo de política pública aparece al final de la intervención, cada vez la evaluación está siendo más comprensiva global. La siguiente. La evaluación se hace a lo largo de todo el ciclo. O sea, yo puedo evaluar en la identificación. O sea, no tengo que esperar a tener recién la intervención para decir, ya, evaluémoslo. No, puedo evaluar en la identificación del problema. Ahí está la evaluación anticipativa, para saber, antes que suceda el problema, qué problema voy a tener que resolver. O la evaluación de evaluabilidad, que es una evaluación que sirve para saber qué tipo de evaluación le debo hacer a la intervención. Y esta ya se hace en cualquier momento. Antes se hacía en la identificación, o sea, solamente se hacía evaluabilidad en el problema. Ahora no, ahora se hace evaluabilidad para todo. Y en función a la evaluabilidad se decide qué evaluación hacer. La evaluación de necesidades, cuando el problema ya está presente. Entonces, la anticipativa es cuando el problema todavía no está, para detectar el problema. O cuando tú no sabes que tienes el problema, aunque ya lo tienes de repente. Y la de necesidades es cuando ya eres consciente que tienes el problema.
Luego está la formulación y adopción de la alternativa, que ahí está la evaluación de teoría y diseño, y la evaluación de viabilidad política, que es importante en las intervenciones. Y en la implementación se puede hacer evaluación de implementación y estudios de seguimiento, o sea, el seguimiento y la evaluación, que son las lógicas con las que se obtienen las características. Y cuando yo quiero evaluar resultados, oye, ¿cómo va el resultado? ¿Cómo va el cambio en quienes estoy actuando? ¿Cómo va el cambio en la sociedad? Ahí hago evaluaciones de impacto, evaluaciones de resultado, evaluación de calidad. Entonces es importante saber en qué parte del ciclo y en qué parte de la intervención hago estas evaluaciones, ¿no? Para poder encontrar una dinámica adecuada de la intervención. La siguiente. La siguiente. Siguiente. Entonces, antes. Mm, Entonces, la evaluación, quiero que se queden con esta imagen, ¿no? Se ha metido en cada una de las fases del ciclo de política pública, ¿no? Dentro de la implementación, dentro del diseño y dentro de la identificación. Y para eso, ¿qué se necesita? Se necesita tener bastante información, ¿no? Esa es un poco la lógica de su aplicación dentro del ciclo de política pública. La siguiente. Y la evaluabilidad. La evaluabilidad, que es la forma de evaluación para determinar qué evaluación hacer, responde a dos cosas. Uno, ¿merece la pena la intervención ser evaluada? Y la segunda es, ¿con qué debe ser evaluada? Eso es lo que te debe arrojar la evaluabilidad. Y a partir de eso ya defines el tipo de evaluación, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho, yo he sido director de monitoreo y evaluación de impacto social de todo el país, ¿no? Entonces una ministra me dijo, queremos evaluar el impacto de todos los programas sociales. Yo le digo, bueno, varios de los programas sociales no se puede evaluar el impacto. ¿Por qué? Porque no tienen línea de base. No tienen población de control, no tienen población de tratamiento, con información relevada a lo largo de toda la intervención, que eso es lo que se necesita básicamente para hacer una evaluación de impacto. Entonces me dijo, entonces, ¿qué? O sea, que no vas a poder hacer evaluación de impacto. No, no se puede. Hoy no se puede. Hay que ver cómo se construye eso, esa situación. Cómo construyo información de la evaluación de tratamiento y cómo construyo información de población de control. Porque se hace con un contrafactual la evaluación de impacto. Entonces me dijo, ¿y entonces qué vas a hacer? Si yo te he traído para eso. Le digo, mejor le pregunto, ¿qué quiere evaluar usted? No, yo quiero saber si se están usando bien los recursos. ¿Solamente los recursos? Sí. Ah, bueno, eso es una evaluación económica. Pero quiero ver si los recursos se están usando bien en la gente. Ah, eso es una evaluación de eficiencia. Ah, ya, eso entonces quiero. Y ya, digo, eso sí se puede hacer. Para eso no necesito una evaluación de impacto. Ah, sí, sí. Y lo hicimos la evaluación de eficiencia. Y le respondimos a su pregunta. O sea, a veces uno quiere evaluar algo, pero no lo haces con una evaluación de las que están ahí a disposición, sino que hay que crear la evaluación. Entonces ahí viene la racionalización. Por eso la evaluabilidad es importante. Antes de hacer una evaluación, tienes que saber cómo está la intervención. Es como cuando vas al médico. El médico no te manda a hacer la evaluación ya, examen de orina para todos los pacientes ahora. No, el médico te pregunta cómo estás, qué tienes, y en función a eso, con su experiencia te dice, esto hay que evaluarlo de esta forma para saber qué específicamente tiene. Ya tienes una apreciación de lo que puede estar pasando, porque lo miras la intervención y dices, puede estar pasando esto, pero para yo tener respaldo en eso, voy a hacerle un hemograma, voy a hacerle un examen de orina, voy a hacerle una tomografía, voy a hacerle una resonancia. O sea, te manda a hacer la evaluación que es pertinente para tu caso. No te va a mandar para ver un resfrío, hacerte una resonancia. No, no, no es necesario. Te dice, a ver, abre la boca y te mira y te evalúa ahí mismo, al toque, y ve si tienes una infección. ¿En qué casos se aplicaría una evaluación de impacto? Bueno, depende, ¿no? Si quiero saber qué tanto mi intervención está cambiando la sociedad, para yo saber si estoy haciéndole bien a la sociedad, si hay esa pregunta, ahí tengo que hacer una evaluación de impacto. Ahora, ¿qué evaluación de impacto es la que puedo hacer? ¿No? Si he tenido población de control y he tenido población de tratamiento, puedo hacer cualquiera. Y eso se hace antes que empiece la intervención
configurando una cosa que seguro han escuchado que se llama línea de base. Pero si no tengo eso, ya estoy medio complicado, ¿no? Pero en la vida, de la matemática, de la estadística, todo tiene solución, dice. Entonces algo a veces puedes hacer, pero hay que construirla, ¿no? Toda la dinámica de la evaluación. Pero vamos a ver eso, no se preocupen, eso. Primero hago indicadores y luego nos metemos a hacer evaluación y ahí me han pedido que les comente los temas para hacer evaluación de impacto, ¿no? Ahí les voy a comentar todo lo que se puede hacer. La siguiente. Entonces, vamos a quedarnos aquí, colegas, porque esto sí lo tengo que explicar despacio, ya son las 10 y esto se explica como en 10 minutos, entonces no quiero irme más de la cuenta. Entonces, lo dejamos ahí y seguimos. Primero voy a darles una buena base conceptual. De repente ustedes pueden sentir que no avanzamos, que no vemos ejemplos muchos. Yo voy a tratar de hablar de ejemplos, pero es mejor tener esto porque ya con la experiencia que tengo, no solamente de enseñar, sino de haber hecho estas cosas, si no hacemos una base conceptual, luego se van a perder en algunas cosas, ¿no? Entonces, como tenemos varias clases rápidas de paso, vamos a tratar de conjugar ese esfuerzo así, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo final? Nos vamos a quedar en esta lámina. Ok, Enrique, yo creo que tengo problemas con mi MacBook para proyectar, a ver si me ayudas en la próxima pasando las láminas, que alguien me ayude pasando las láminas para no perder muchos minutos. Sí, ingeniero, no se preocupe. Listo. Nos vemos, colegas. Si no hay ninguna pregunta, nos quedaríamos ahí. Gracias. Nada, cuídense. Muchas gracias. Buenos Chao. días. Muchas gracias, buenos días. Chao. Gracias. Muchas gracias. Sí, es que nosotros estamos aparte, Lidia, porque nosotros queremos ampliación. Creo que ustedes sí están en la lista. Por eso creo que nos han mandado correo. ¿Sí?